Le invito a Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3. Vamos a leer del verso 9 al 26. ¿Qué ventaja tiene para el judío? ¿O de qué aprovecha la incircuncisión? Pablo va a iniciar una exposición respecto en el capítulo 3. Y ya viene hablando del capítulo 1, el capítulo 2, una realidad del ser humano. Y va a exponer razones para que el ser humano pueda ver su culpabilidad ante un Dios justo. ¿Qué pues? Dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Si no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí viene Pablo a exponer una razón sumamente importante y vital para que nosotros podamos reconocer la gracia de Dios. Acompáñame al capítulo 1 de Romanos, verso 18. Él comienza a tocar este punto y en el verso 18 Pablo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La humanidad, toda la humanidad, el ser humano se revela, detiene la verdad. No es tan solo acá en esta versión, la Reina Valera lo dice de los hombres. NBI lo traduce mejor y lo explica y lo da a conocer de una forma mucho más concreta. El ser humano, la impiedad e injusticia de los seres humanos, de los hombres en general. La impiedad y injusticia merecen el juicio de Dios. Las personas no buscan a Dios, no desean hacerlo. Si una de las cosas que hemos podido ver durante todo este tiempo ha sido prevalecer justamente esta realidad
detener con injusticia la verdad. Retienen. La palabra detener es un intento humano de agarrar lo que dice Dios y esconderlo para no escucharlo, porque molesta. Lo esconden en una pieza, lo esconden en un lugar. No quieren escuchar ese mensaje. Lo mantienen lo más lejos posible, encerrado, para que no molesten. Eso es lo que quiere decir este texto. Lo han oído el mensaje del Evangelio, pero no quieren aceptarlo, no quieren creerlo. Es mejor frenarlo, es mejor detenerlo. Entonces Pablo desea evidenciar la culpabilidad, desea evidenciar y mostrar las evidencias, y comienza a hacer, tal como en un tribunal, él comienza a exponer las causas. Pablo va a dar la acusación, y esto vamos al capítulo 3, verso 9. Él va a dar a conocer la culpabilidad y la responsabilidad del ser humano ante Dios. Va a simular un tribunal, va a tener la acusación, va a tener un momento de las pruebas y va a haber el veredicto. Pablo va a exponer de esta manera, así organiza el texto bíblico. Acá vemos la acusación, verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. La mejor manera de traducir tal vez este texto sería: ¿estamos los judíos en desventaja? ¿En peor posición? Si había alguien en ese contexto donde podrían decir estos grupos de personas, los judíos, eran justos, eran los judíos. Pero acá no cabe duda de que Pablo dice: ni judíos ni gentiles, todos están y son culpables. Son responsables ante Dios por sus actos. Toda la humanidad es responsable. Esta es la acusación. Judíos, gentiles, todos los seres humanos, todos bajo pecado, todos culpables, todos bajo la ira de Dios que leíamos en el capítulo 1, verso 18. Bajo pecado. Esta palabra bajo pecado significa que el hombre está esclavo del pecado. Es una palabra que detalla el gobierno del pecado. ¿Cómo maneja el pecado el ser humano? El ser humano está gobernado, está esclavo por el pecado. Esta es la acusación. Todos los seres humanos están bajo pecado, son esclavos del pecado. Es la acusación delante de este Dios santo y justo. Es el tribunal para que podamos imaginar. Todos bajo pecado. A continuación, entonces, Pablo comienza con las pruebas. Ponga atención, por favor. Verso 10. Estas son las pruebas de esta acusación. Verso 10. Como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. En este primer extracto de versos del 10, 11 y 12, lo que vamos a ver es que el pecado va a corromper el carácter del ser humano. La primera prueba. Entonces Pablo va a decir: son culpables todos, y esta es una de las razones porque el pecado va a corromper el carácter del ser humano. ¿Y cómo lo vemos? No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Sabe cuántas veces repite no hay? ¿No hay? 5 veces. No hay quien entienda, no hay justo, no hay. No hay quien haga lo bueno. Nadie se escapa de esta acusación. No hay quien entienda, no hay justo,
No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El ser humano es culpable. El pecado ha corrompido su carácter. Nadie puede creerse bueno. Ninguno de los que estamos acá es bueno. Si hacemos cosas que agradan a otros, es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Han sucedido varios accidentes de ciclistas. Uno pensaba, y lo hemos pensado con Dani en esta semana, decíamos, se podría generar alguna iniciativa de bicicleta de la vida saludable muy buena, pero no hay cultura vial. Imagínense si no existieran las ciclovías. Imagínense si no existieran los semáforos. Imagínense si no existieran los discos pares, los sellos de paso. Imagínense que cada uno viva sin reglas, sin leyes civiles. ¿Qué pasaría en nuestra sociedad? Si no hubiera control de alcoholemia, ¿qué pasaría en nuestra sociedad? No hay quien haga lo bueno, no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda. No hay. Y no hay quien entienda, no hay el verso, la última parte, el verso 12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Quiere decir de alguna forma que el ser humano sin Cristo, el ser humano sin Dios, es un ser humano inútil, que no logra sacar el máximo provecho de su existencia. Dios ha creado al ser humano para que todo lo que haga, lo haga para su gloria. Por lo tanto, cuando usted crea y vea a alguien y diga, es que yo ayudé a tal persona, yo no soy tan malo, y esa ayuda, ¿usted la hizo para la gloria de Dios? Esa ayuda, usted pensó y dijo, yo voy a darle la gloria a Dios. No hay quien entienda. No hay. Entonces, Pablo tiene la primera prueba. El pecado ha corrompido el carácter, la integridad del ser humano. Esto lo toma en referencia el Salmo 14. Pablo va a tomar mucha referencia, va a tomar todas estas acusaciones y pruebas considerando el Antiguo Testamento, principalmente algunos salmos. Y el Salmo 14 dice así. El Salmo 14 dice de esta manera: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La gráfica es esta: Dios miró desde los cielos y vio y trató de buscar a alguien, algún entendido que lo buscara, y no encontró a nadie. Dice que todos se desviaron, todos, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En otras palabras, en vez de buscar a Dios, el ser humano huye de Él. Huye, se esconde, se trata de justificar, pero ya sabemos que el pecado ha corrompido su carácter, su integridad, su ser. El ser humano vive como si no existiera Dios, lo sabemos por el Salmo. Vive para su felicidad, para su bienestar y para Dios lo que fue creado. Él no quiere hacer eso, no quiere vivir para lo que Dios lo creó, no quiere darle la gloria, vive para su propia felicidad. Si lo que hacemos no lo hacemos para la gloria de Dios, pecamos. Porque la existencia del ser humano tiene que ver con Dios. Tiene que ver con Dios. Verso 13
Y vamos a avanzar. Acá vamos a ver cómo el pecado va a corromper lo que habla el ser humano. El pecado corrompe la integridad, el carácter, y acá vemos lo que habla el ser humano. Mire, verso 13. Sepulcro abierto es su garganta. Fíjese las veces que describe la función del habla. Pablo va a ser muy concreto acá. Va a mencionar la garganta, la lengua, los labios, la boca. Sepulcro, verso 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Esta es la descripción, verso 13 al 14. El pecado corrompido ha dañado, ha afectado la boca, todo lo que sale de la boca del hombre. Todo. Recuerde que estamos viendo las pruebas. Pablo está mostrando las pruebas. Pablo está mostrando las pruebas para que el ser humano se vea lo culpable delante de este Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Vamos a ver algunos versos para profundizar esto. Mateo 15. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, verso 18 y 19. Pero lo que sale de la boca del hombre sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Todo lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Un poco más atrás, en el mismo Evangelio según Mateo, capítulo 12, verso 34. Capítulo 12, verso 34, dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar de lo bueno? Hablar lo bueno, siendo malos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10, versos 31 y 32. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Proverbios capítulo 15. Verso 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Verso 28 del mismo capítulo. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Derrama malas cosas. El pecado en el ser humano corrompe las conversaciones. Mancha todo lo que él habla. Las malas conversaciones son la evidencia de la maldad del corazón. Los rumores, el hablar mal de alguien que no está presente.
el descalificar a una persona. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Las pruebas de Pablo son contundentes. El pecado ha corrompido el carácter del ser humano. El pecado ha corrompido las conversaciones del ser humano. Son las evidencias. Pablo está diciendo, son evidencias. Fíjense, miren, vean las conversaciones. Es tan solo que usted haga memoria de las veces que ha conversado con alguien. No hay nadie aquí que pueda estar durante todas las 24 horas pensando, diciendo cosas, escuchando cosas que son agradables a Dios. Porque todos estamos bajo pecado, la esclavitud del pecado. Por último, Pablo va a expresar en los versos siguientes cómo va a afectar el pecado la conducta del ser humano. Verso 15 al 17. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Como yo le decía, el ser humano no logra y no llega a hacer todo el mal, primeramente por la gracia de Dios, pero por otro por las leyes humanas impuestas en nuestro mundo. Muchas veces se ha preguntado uno, ¿por qué existen tantas leyes? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que colocar un letrero en la micro que no se debe fumar en la micro? ¿Por qué deben colocar un letrero que diga no tocar bocina fuera del hospital? ¿Por qué deben colocar? ¿Por qué? Porque el ser humano, en su esencia, no es que sean porfiados, no es que sean desobedientes, eso es una etiqueta, es porque somos pecadores. No rebajemos la realidad que nuestro Dios ha expresado en su palabra. Imagínense solamente eso. O al contrario, imagínense un país que no necesita leyes humanas para controlar al ser humano. Usted recuerda todo lo que pasó desde octubre hasta la fecha en que rompieron semáforos. Ir a la avenida Francisco de Aguirre, bajar por esa calle, era toda una travesía. Esperar la buena voluntad del otro y uno tratar de tantear, meterse, salir para evitar un choque. Muchas veces trataron de solucionar eso y hasta el día de hoy obviamente ya está subsanado. Pero pasó un largo tiempo, varios accidentes pasaron. Las personas tuvieron que caminaban allí, tenían que esperar que pasara. Imagínense, esa es otra evidencia. Cuando Pablo dice que sus pies se apresuran para derramar sangre, está claramente aludiendo a que el odio del ser humano, el odio, es equivalente al homicidio. El Señor Jesucristo ya lo viene diciendo en Mateo capítulo 5, cuando Él dice, vamos a Mateo capítulo 5, no es tan solo el hecho de salir y decir, bueno, salgo con un arma. No, el Señor lo ha dicho de esta manera, para que no quepe duda. Verso 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás,
y cualquiera que matare será culpable de juicio. Verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El ser humano, su inclinación natural es apresurarse a derramar sangre, a dañar. Es su conducta, el pecado lo ha corrompido a ese nivel. Todo aquel que se enoje, que se genere un odio en su corazón contra su hermano, será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano, cualquiera le diga fatuo o tonto. Hay una noticia, se la voy a leer. Un niño de 12 años se enojó con una niña de 7 años y sin palabras le disparó y la mató porque le molestaba verla parándose sobre su sombra. Un niño de 12 años se enojó con una niña de 7 y sin palabras le disparó y la mató porque le molestaba verla parándose sobre su sombra. ¿Ha visto las noticias últimamente? Disparos desde vehículos, peleas, violencias, daños. Esta es la acusación, estas son las pruebas, estas son las razones para que el ser humano se dé cuenta. Esta es la verdad que Dios está diciendo para todos los seres humanos que viven en esta tierra. Todo lo que hace el ser humano, todo lo hace por placer. El camino de paz no está presente, es desconocido para ellos, dice el verso. No hay y no conocieron camino de paz. Entonces, bajo estas pruebas, Pablo termina diciendo y resume la culpabilidad del hombre con el verso 18. Romanos 3, verso 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y en el ser humano no hay temor. El ser humano que no ha creído en Jesucristo, en el ser humano que no ha entregado su vida a Jesucristo. Proverbios 16 nos dice de esta manera. Proverbios capítulo 16. Proverbios 16, verso 6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Un poco más atrás, en el Proverbio 14, también lo dice en el verso 27: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿En qué tienen mayor temor las personas? Temor a lo que piensa la gente, más de lo que piensa Dios. Temor a lo que piensa la gente, más de lo que piensa Dios acerca de ellos.
No hay temor de Dios. Buscan sus propios gustos sin preocuparse de lo que Dios les disgusta. No hay cuestionamiento. Podemos tener relaciones antes del matrimonio, no hay problema. Buscan sus propios gustos antes de lo que Dios les disgusta. El pecado ha corrompido la conducta del ser humano. Hacen y viven y deciden cosas sin considerar a Dios, porque no hay temor de Dios en sus vidas. Este es el veredicto. Verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es el veredicto. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Evidentemente Pablo se está refiriendo acá a los judíos. La ley escrita para los judíos y la ley en la conciencia, en el corazón a los gentiles. No hay quien escape. Y cuando Pablo está diciendo esto, el veredicto, la sentencia final, dice, se van a tener que tapar la boca porque no hay forma de justificarse, no hay manera de excusarse. Las pruebas son contundentes. La culpabilidad es evidente. Todos son culpables. El veredicto es claro. No hay forma de defenderse. El caso está completamente cerrado. Toda persona que no ha creído en Jesucristo es culpable de todos los cargos. No hay mérito. No hay forma de zafarse de esto. No hay. Todos culpables delante de Dios. ¿Habrá alguna duda de la sentencia? ¿Hay alguien que reclame y diga, no, pero yo... No hay. Las pruebas son evidentes. Las razones son evidentes y el veredicto es categórico. No hay. Y toda boca se cierre. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Con esto nosotros tenemos el panorama. Uno diría, qué triste noticia, qué difícil noticia escuchar. Pero esto no es tan solo la única parte. La más grandiosa parte es la buena noticia. Dado la culpabilidad del ser humano, dada la razón por la cual delante de este Dios santo y justo el ser humano no se puede defender, Dios en su infinita misericordia envió a su Hijo Jesucristo para que Él viviera la vida que usted ni yo podemos vivir y pagó lo que usted no podía pagar o no quiere pagar. Él sufrió, Él murió y al tercer día resucitó. Por lo tanto, sin extenderme tanto, si estas razones y estas pruebas que hemos dado acá a conocer a usted le generan un aprecio más grande por lo que Jesucristo ha hecho, porque no hay forma de reconocer, no hay otra manera de reconocer la grandeza de un Dios lleno de gracia y de amor, al verse uno tan culpable, el veredicto tan categórico, y ver que alguien, estando en mi cárcel, vino voluntariamente, y porque yo creía en Él, dijo, yo ocupo tu lugar, ve, sal libre. Y Él quedó prisionero por mí. Si eso a usted no le afecta,
si eso a usted no le genera una razón de gratitud, pero por sobre todas las cosas, de entrega, de confiar en este Dios que ha regalado, que ha dado gratuitamente la salvación. No hay otra forma. Para concluir, Él dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Verso 21. Pero ahora, todo lo que pasó antes, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta es la maravilla. Si uno podría decir, ¿qué aplicación sacamos de estos textos leídos? Primero, no confíe en sí mismo, porque ya vemos las pruebas. No hay quien haga lo bueno, no hay justo, no hay ni uno. Segundo, no ponga su confianza en el hombre, por favor. Es evidente, las pruebas son categóricas. Ponga su confianza en Jesucristo. Ponga su confianza en Jesucristo. El hombre va a fallar por su naturaleza. Jesucristo nunca va a fallar. Su palabra siempre va a permanecer firme y viva para glorificar a Dios. Todo lo que haga, todas las conversaciones, todo lo que piense, todo lo que vaya a hacer, que glorifique a Dios. Dado el tiempo, le he dado a conocer la primera parte de esta situación, la culpabilidad del hombre. La solución es una. Uno podría decir, pero ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos declararnos justos delante de Dios? ¿Cómo podemos recibir el perdón de Dios? Lo hemos leído. Pero ahora, verso 21, varios autores han destacado estas dos palabras tan potentes. Pero ahora, todo lo que pasó antes fue algo tan tremendamente complejo, difícil. El hombre dejó de glorificar a Dios por causa de su pecado, pero ahora hay una oportunidad de dejar de ser culpables delante de Dios y ser perdonados delante de Dios, de dejar de ser injustos para ser justos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. Para los que creen en Jesús. No es levantar la mano, no es salir adelante, es los que creen en Jesús. Se trata del arrepentimiento, porque dado la culpabilidad y las razones que hemos expuesto, se ve uno incapaz de poder llegar al cielo por sus propios méritos. Por lo tanto, ve a Jesucristo como el único camino para recibir la justicia de Dios, porque Dios ha entregado a Jesucristo
para morir por nuestros pecados. La salvación para todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él. Esta es una gran esperanza, esta es una gran verdad que alimenta, que anima nuestro corazón. Podemos escapar de la culpabilidad entre nosotros. Podremos nosotros nunca más vernos porque no nos caemos bien. Podríamos nosotros esconder ciertas cosas que pensamos los unos de los otros. Pero delante de este Dios que todo lo ve y todo lo sabe, daremos cuenta. Él lo sabe todo. Nadie se escapará de este tribunal, de esta verdad del ser humano. O es Jesucristo su Señor y Salvador, o será su juez. Y ya las pruebas son contundentes y el veredicto es claro. No hay escapatoria. Todos los que estamos hoy en esta mañana casi, ya hemos escuchado las pruebas y el veredicto. Todos somos culpables. Si hay alguien aquí que aún no ha creído en Jesucristo, si su vida aún está dependiendo de sí mismo, si aún cree que llegar al cielo tiene que ver con los méritos o las cosas buenas que haga en esta tierra, le digo que aún hay esperanza, porque no es la manera. La única manera es Jesucristo. El único camino para ir al cielo y tener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Queda mucho por ver en estos textos. Pero es la noticia que vimos, la realidad que vimos, frente a lo que Dios ha ofrecido para justificar al pecador. Por gracia, porque esto es algo gratuito, algo que no merecemos. Padre Celestial, todos los que estamos acá hemos escuchado una vez más tu palabra. Las razones son claras. Tu palabra describe nuestra vida, nuestra naturaleza. No hay nadie, Señor, que acá pueda agradarte 100%. Señor, gracias por tu palabra que nos revela nuestro pecado. Nos humilla. Nos lleva a entender que ninguno de nosotros acá somos útiles para agradarte. Te necesitamos todos los que estamos acá. Dios, rogamos que tu palabra ilumine el corazón de cada uno de nosotros para que crezca un genuino deseo de agradarte, de glorificarte. Reconociendo nuestra incapacidad, podemos acercarnos a ti confiadamente, a buscar tu ayuda todos los días, a cada momento. Señor, y si hay alguien aquí que ha escuchado este veredicto, esta sentencia, por causa de su pecado, destituidos de tu gloria, separados de ti, si hay alguien aquí que aún no ha creído en Jesucristo, para el perdón de sus pecados, rogamos, Señor, que seas tú obrando y abriendo su entendimiento, para que vea lo incapaz, lo perdido
que está y que puede acercarse por la fe a Jesucristo, arrepentido de sus pecados. Ayúdanos a caminar agradándote a ti, para todos aquellos que hemos creído. Pero esto es por gracia tuya. Nos has dado todo para creer en ti. Dios y Padre Celestial, bendice tu palabra una vez más en nuestros corazones. Te alabamos, Señor, por tu gracia, por tu amor y misericordia. Oramos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén.